Entrevista en RR Noticias. Con mucho gusto saludo esta mañana al doctor Juan Martín Gómez González, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, muy bienvenido. Y bueno, pues evidentemente, y como usted sabe, muchos de nosotros nos preguntamos, pues, ¿por qué se da esta extraña coincidencia de que 3 terremotos de gran magnitud han impactado a nuestro país un 19 de septiembre? Porque pues, normalmente el ser humano asocia, digamos, ciertas fechas y pues más allá de los datos que establecen que sí ha habido una gran cantidad de sismos, pues nosotros nos quedamos con la idea o con la percepción de que el 19 de septiembre pues como que ya la naturaleza la trae con nosotros. ¿Podríamos suponer que hay una circunstancia que determine que un día en específico pueden pasar este tipo de fenómenos? No, desde el punto de vista científico no. Es una triste coincidencia, pero la causa de dichos sismos y la ubicación geográfica no es la misma. Uh-huh. Entonces, la Tierra está sujeta a esfuerzos de deformación cuya acumulación en el tiempo pues genera determinados sismos. Pero bueno, pues más allá de eso, no hay ninguna relación directa entre unos y otros. Lamentablemente, bueno, pues es una casualidad y a los humanos pues nos gusta mucho asociar cosas que no necesariamente tienen una explicación, pero que facilitan quizá de alguna forma poder tratar de entender algo que suena medio absurdo. Uh-huh. Porque además, doctor, y usted lo sabe, su campo es justamente la sismología. Pues México no es un lugar que esté exento de recibir este tipo de circunstancias, nomás que pues nos pega que suceda en un 19 de septiembre, pero la verdad es que ha habido también sismos y de cierta intensidad durante los días y las semanas anteriores, doctor. Así es, de hecho en México todos los días tiembla, además en el territorio nacional el 95% del territorio es susceptible de que ocurran sismos y sobre todo, bueno, pues México está frente a lo que se conoce como la trinchera mesoamericana, que bueno, pues abarca desde Chiapas, bueno, desde el sur, desde Centroamérica, pero pasa por Chiapas hasta Colima, Jalisco, todos esos estados, y bueno, todos los días hay movimientos, hay del orden de 50 movimientos. Y de hecho hemos tenido también importantes réplicas después del temblor de ayer en la tarde también. Así es, hasta ayer a las 10 de la noche iban cerca de 400 réplicas registradas por el Servicio Sismológico Nacional. Ahora, preguntarle también, doctor, reitero, y usted también lo acaba de mencionar, los seres humanos tendemos a agrupar las cosas y a encontrar, digamos, asociaciones aún donde no las hay. Y entonces nosotros ya creemos que hay una coincidencia y esta coincidencia genera, digamos, pues una tendencia errónea. Y desde el método científico, pues esto no existe. Sí, lamentablemente así pasa, es como un juego de, vamos, la comparación no es muy adecuada, pero como un juego de dados, ¿cuál es la probabilidad de que determinado número caiga, se repita cierta cantidad de veces, ¿no? Claro. El hecho de que los sismos ocurran todos los días, si nosotros nos ponemos a ver con cuidado, podemos encontrar asociaciones de ciertos patrones por fecha, por magnitud, por profundidad, todo lo que querramos, pero también el ser humano es muy puntilloso en ciertas cosas. Imaginemos un jueguito de estos palitos chinos que teníamos cuando éramos niños. Si nosotros hacemos toda una serie de rayas en una hoja blanca y de repente jugamos a los palitos chinos y los dejamos caer sobre esa hoja, resulta que vamos a encontrar que algunos van a coincidir con esas rayas que hicimos. Pero no necesariamente eso tiene que ver con el comportamiento de la acumulación de esfuerzos en la Tierra por cientos o miles de años. Son esfuerzos colosales que, bueno, llegan hasta aquí. Conforme nos vamos alejando de la trinchera mesoamericana, pues esa acumulación se va viendo aparentemente menor y los periodos de disipación de su energía son mucho más largos.
pero bueno, pues en el caso de la trinchera mesoamericana son más frecuentes. Hay sismos que se repiten cada 15 años, cada 30 años, cada 45 años en el mismo sitio. En este caso estamos hablando que entre este sismo que hubo y el de 1985 hay una diferencia de 80 kilómetros. Y con respecto al sismo de 1917, la posición de este sismo de ayer son casi 400 kilómetros de distancia. Y en esas distancias la corteza cambia de composición, cambia de la dirección de esfuerzos, etcétera. Claro. Entonces hay muchos más elementos que nos juegan en contra de establecer una asociación que a favor. Por supuesto. Pero bueno, pues hay coincidencias de este estilo que hasta para nosotros son difíciles de explicar, ¿no? Sí. Pero pues sí, aplicando el método científico, pues es en realidad un tema de algo que ahí está y que pues son fuerzas que siguen operando y que siguen moviéndose estas placas tectónicas pues todos los días del año, nomás que a veces las sentimos y a veces estamos, digamos, más susceptibles a este tema que otros días. Reitero, si a lo mejor se hubiera dado un 8 de noviembre, a lo mejor hubiera habido gente que sí lo sintió, pero seguramente a muchas personas también les hubiera pasado desapercibido, como ocurrió, por cierto, el día de ayer. Aquí haciendo un sondeo muy rápido con mis compañeros, pues la verdad es que la mitad ni cuenta nos dimos, pero hubo otra mitad de personas que sí lo notó, probablemente porque también estaban susceptibles debido a la efeméride del famoso 19 de septiembre. Si me permiten un poco la comparación, yo sé que esto no es muy científico, doctor, pero a lo mejor puede servir como el hecho de que muchos de nosotros de repente vemos una araña y nos quedamos un poco con la sensación y a veces hasta el puro roce de la ropa nos hace pensar que anda un arácnido por ahí en nuestras ropas, doctor. Así es. Y también podemos, ¿qué hubiera pasado si este año hubiera ocurrido el 20, el evento, y el próximo año el 21, y el próximo año el día 24? Sí. Hubiéramos encontrado una asociación de días consecutivos a lo largo del año. O sea, podemos encontrar todo lo que querramos. Lo que sí es un hecho es que, lamentablemente, o como se quiera ver, el método científico es muy estricto. Las especulaciones son la base de ciertas hipótesis que tienen que ser comprobables. Claro. Pero hay otro tipo de especulaciones que no tienen ningún sustento, que no tienen observaciones instrumentales y de otro estilo, simplemente son suposiciones. Y bueno, en ese campo podemos hacer todo tipo de asociaciones. Nosotros tenemos simplemente que seguir el camino pues que nos marca la ciencia, en el cual dependemos de cierto tipo de instrumentos, de cierto tipo de mediciones, en fin. Y bueno, nos tenemos que atener a esas hipótesis. Por eso es una cuestión científica. Hay gente que dice que no es serio, que a lo mejor nos estamos equivocando. Probablemente sea así, pero también hay una gran diferencia. La gente que suelta hipótesis a diestra y siniestra, si no se cumplen no pasa absolutamente nada. Si nosotros dijéramos va a temblar y no tiembla, la gente sí recordaría que un investigador dijo tal cosa y le falló. Tiene usted toda la razón. No es así. Nosotros dependemos de mediciones y además de observaciones durante largos periodos de tiempo, que eso también es muy importante. Entonces recordemos que pues a raíz de 1985 México cambió, teníamos muy pocas estaciones en México, no llegaban ni a 20. Hoy en día el Servicio Sismológico tiene 64 estaciones. Nosotros, de hecho, este próximo viernes inauguramos la red del estado de Querétaro, la cual ahorita en este momento está compuesta por 9 estaciones, que alguien podría decir, vista a una gran escala, que son pocas, y vista desde la necesidad de la sociedad de tener información, a lo mejor son muy pocas. Y lo cual pues, siempre van a tener razón, porque el hecho de que el ser humano esté expuesto y que podamos perder una vida implica que ninguna inversión ha sido suficiente para poder proteger esa vida. Entonces esa es la parte más importante para nosotros. Bien, pues doctor, agradecerle mucho su punto de vista esta mañana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mucho éxito.
Un abrazo, hasta luego. Que esté usted muy bien. Ha estado con ustedes esta mañana el doctor Juan Martín Gómez González, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Su especialidad es el terreno de la sismología. Y ya nos dijo, pues no hay en realidad científicamente una correlación entre los tres eventos, el del 85, 2017 y el del día de ayer. 7:35 ahora, el resumen de la media.